Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Nosotros estamos otra vez aquí, un día más, otro día de grabación de podcast con la música de un baile de fondo. No sé si se alcanza a escuchar, pero aquí estamos para platicar, para compartir con ustedes, para conectarnos otra vez con ustedes. Es un placer estar aquí para mí. Y Levi, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, y también para mí es un placer estar aquí platicando contigo y platicando con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por utilizar estos minutos de su tiempo para pasar viendo este video o escuchando este podcast. Ándale, no, si escuchan el baile que está allá afuera, aguántenlo un rato nada más y concéntrense en nuestra voz y en lo que vamos a platicar. Sale. Yo creo no se oye, pero a lo ¿No va? mejor un ruidito por ahí. Ok. Pero como que te he visto muy estresado últimamente. No toques ese punto, ¿verdad? Por favor, cálmate. No, sí, este fin de semana, ahorita cuando estamos grabando es sábado, entonces este fin de semana arranca un programa aquí en la iglesia que se llama Impacto, es un viaje misionero también de unos amigos, y pues es una semana llena de actividades y yo creo por eso me has visto estresado. Aparte, tengo 4 hijos, tengo trabajo Nomás, 4 hijos nomás. y tengo una esposa. Sí, esperemos que, bueno, sabemos que esta semana de impacto es una semana de mucho trabajo, pero también de mucha bendición, ¿no? Sí, sin duda. Para la gente que sirve, para la gente que lo vive y para la gente que recibe Ajá. la bendición es de verdad muy, muy bueno. Sí. Bueno, pues arrancamos con el primer tema que Vamos traigo a el día darle. de hoy. Andábamos navegando por los TikToks y me encontré un video muy interesante y que quería compartirlo contigo. Es de unos comerciales que sacó una, no sé si es universidad o no sé realmente qué es. Si los que están ahí saben, corríjanme. Pero te daban a entender qué hubiera pasado si las grandes mentes de la historia hubieran tenido redes sociales. Y hubo dos que me llamaron mucho, mucho la atención. Y el primero era Leonardo da Vinci, ¿no? Estaba a punto Leonardo da Vinci de pintar la Mona Lisa y de repente entra a Instagram y ve la pintura de otro pintor o artista famoso. Ajá. Entonces en ese momento, cuando está a punto de pintar la Mona Lisa, se compara con el otro artista y ya no pinta la Mona Lisa de la forma en la que lo iba a hacer, sino que empieza a copiar Ajá. la pintura del otro artista y la Mona Lisa es un desastre, ¿no? Y el otro era Isaac Newton. De repente, ¿no? Esa famosa imagen que tenemos de Isaac Newton, donde según esto está debajo de un manzano. Ajá. Y le cae una manzana en la cabeza, y en ese momento fue cuando escribió la ley de la gravitación universal. Ajá. Entonces le cae la cabeza a Isaac Newton de repente, le cae la manzana en la cabeza y en eso le llega un WhatsApp. Entonces se pone a revisar el WhatsApp, se clava en el WhatsApp y ya no escribe la ley de la gravitación universal. Entonces me llamó mucho la atención qué hubiera pasado si las grandes mentes de la historia, si los grandes hombres de la historia hubiesen tenido redes sociales. Y me viene a la mente esta palabra, comparación. También estaba leyendo sobre que cuando tú entras a TikTok y después de haber estado un rato en TikTok te sales y es como si hubieras pasado un momento agradable, ¿no? Un momento como con amigos, como viendo cosas que te gustan, pero cuando estás mucho tiempo en Instagram y te sales de Instagram sales deprimido, porque ves las vidas perfectas de todos y volteas a ver la tuya y pues no está tan chida. Y Instagram sería una red donde nosotros nos comparamos con la vida de los demás. Entonces empecé a pensar en, ¿qué ibas a decir? No, que nunca había visto esa diferencia, o sea, sí es cierto. Pégate el micrófono porque... Nunca había visto esa diferencia, sí es cierto. TikTok es como puras curas. Sí, puras curas, ¿no? E Instagram es pura pretensión. Como los videos que te pudiste hacer ahora. Sí. Luego No los van a sabía ver. usar TikTok, pero empecé a practicar Estás ahí. practicando. Entonces, ¿cuánto daño nos hace el compararnos con los demás en nuestro proceso? Sí. El compararnos con los demás nos atrofia. El compararnos con los demás nos detiene.
el compararnos con los demás deforma nuestro propósito, nuestra identidad, nuestro diseño divino. Porque cuando uno se compara con los demás, empiezas a copiar los modelos de otros. Y yo creo firmemente que Dios nos ha dado un modelo específico para nuestra identidad, un llamado específico. Pablo decía que somos un cuerpo, y unos son manos y otros son ojos. Entonces, imagínate un cuerpo donde las manos estén copiando o estén queriendo ser ojos. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre esto? Así de entrada. Que es definitivamente bien impresionante. Ahorita que hablabas de compararnos y de cómo Dios nos ha hecho únicos a todos nosotros, ¿no? Y que decías que no hay que compararnos y todo eso. Obviamente sé que te referías a todos los seres humanos, ¿no? Pero no podía evitar pensar en compararnos con Jesús. Y meditaba en este instante y decía, tal vez Él es el único con el que nos deberíamos comparar. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él nos vino a revelar al Padre y todo eso. Entonces, creo que todos nosotros, si un día nos tenemos que comparar con alguien, sería con Él. Y medirnos con Él. Y ojalá no nos deprimamos, porque vamos a estar bien lejos, ¿no? De su estándar, de su manera de vivir y de todo eso. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo en que el compararnos con nosotros siento que de alguna manera nos ciega a ver la realidad o no sé, el propósito real que Dios tiene para nosotros, o la forma con la que Él nos diseñó y en la que quiere que vivamos la esencia que Él nos dio, para empezar a ver e imitar a los demás. Me estoy riendo porque me acordé que precisamente en TikTok me pusieron ¿cómo pusieron? ¿Por qué cuando hablan los predicadores tienen que imitar a Marcos Witt? Yo no escucho a Marcos Witt, no sé por qué le soné a Marcos Witt. Pero nada más eso. No hay mucho que agregar, al menos en este punto de mi parte. Tienes razón, no hay que compararnos, pero el único con el que tal vez deberíamos estarnos comparando es con Jesús. Sí. Y qué cura que hubiera tenido también en redes sociales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús? Estaba pensando que yo creo que no las hubiera administrado él. Yo creo que Judas las hubiera administrado. Sí. Porque, pues tú sabes, los influencers o los artistas, ya que están muy ocupados en su hacer, tienen administradores de redes sociales. Ajá. Yo creo que Jesús hubiera tenido administrador de redes sociales y hubiera sido tal vez Judas. A lo mejor hubiera sido Judas, o en vez de haber sido 12, hubieran sido 13, ¿no? A lo mejor hubieran sumado Ya los hermanos que están ahí viendo nos dicen, le están poniendo tildes y comas y todo, ¿no? Era el joven rico al que iban a contratar. El que le dijo, Jesús, sígueme, pero para que administres mis redes sociales. Ya está, pues sígueme, pues era una palabra como de redes sociales. Sí. Hubiera sido muy interesante escuchar o seguir a Jesús en redes sociales. Sí, no, ibas a entrar a su feed. Ajá. Y te ibas a encontrar las frases así poderosas del Sermón del Monte. Ándale. Bienaventurados. Acá me imagino el post dándole hacia los lados: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Me hubiera gustado ser su diseñador. Ándale. y Jesús haciendo historias, ¿no? Dando recomendaciones, consejos. Qué curada verlo. O sea, si Jesús hubiera vivido en este tiempo, indudablemente hubiese usado las redes sociales. Yo creo que sí. Para llegar a las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hubiese hecho? Pues ya no está ya no se puede saber. Sí, y ya agarramos por otra parte. Entonces, sí, es muy interesante lo que tú dijiste, regresando al tema, ¿no? De que la única persona con la que nos tenemos que comparar en el sentido de medir nuestra santidad es Jesús, porque la Biblia nos incita a llegar a su estatura, y ya lo hemos hablado en otros podcasts eso, pero específicamente las redes sociales nos han producido en ese sentido un gran daño, porque a veces asumimos como si todo lo que vemos en las redes sociales es verdad. Mira,
hablando del que te comentó en TikTok, no el de Marcos Witt, sino por tu corte de cabello, Mi cabello. que ahora vengo a hacer un experimento. Ahora me dejé, no me lo amarré el cabello, me lo dejé el suelto para ver qué pasa. Es un A ver, experimento ¿qué que voy a hacer. Entonces, Si no siguen TikTok y solo nos ven en YouTube, síganos en TikTok, sí, van a reírse un rato. sí, con es todo lo que nos ponen. entran a los comentarios ahí. Entonces, te comentó un hermano, un señor por ahí, de que sí, ¿qué ondas con tu cabello, no? ¿Qué ondas con tu corte de cabello? Y yo estuve de esos que como que te enojas y le picas y le vas a Te contestar. enganchas, sí. Pero lo que yo le iba a contestar es, y lo que puse ahí, y no lo escribí porque dije, ¿para qué? Es, si tú conocieras la pasión y el amor con la que sirve este morro al que le estás criticando, el cabello sale sobrando, le iba a poner yo. Entonces, Gracias. de nada. Gracias. No, es que es cierto, pues la verdad es cierto. Las redes sociales pareciera que nos acercan, pero también nos alejan, pues. O sea, se agarran de una cosita y te juzgan como si tu corte de cabello te definiera como persona. Y no es así. Lo que te define como persona son tus actos, ¿no? Y hablando de Instagram, en Instagram tú entras y la gente está feliz. No se sube llorando, en TikTok sí, ¿no? No se sube llorando, no se sube en los momentos tristes y tú entras a Instagram y sales todo frustrado porque pues tu vida no es igual que la de los otros. En ese sentido, sí, muchachos que nos ven, muchachas que nos ven, no se comparen con los demás, vean su proceso individual, vayan a su ritmo, como lo hemos estado diciendo ya en muchos podcasts, porque si se empiezan a comparar se van a desgastar. Y lo decía cuando hablaba del atletismo, cuando nos enseñan a correr, estamos en la posición, dicen, en sus marcas. Entonces tú adoptas la posición hacia abajo y en el momento que dicen en sus marcas, tú te olvidas de los demás. Vas a empezar la carrera y tu cabeza tiene que ir hacia abajo, mirando hacia abajo. Ya hacia los lados ya no puedes voltear. Y cuando dicen fuera y sales corriendo, menos ahí. Ya no puedes voltear a ver si el otro va más enfrente o más atrás que tú, porque en el momento que tú volteas, en ese descuido de voltear, te puedes tropezar, te puedes caer y arruinaste tu carrera. Entonces la recomendación de los entrenadores es, corre tu carrera individual y no voltees a los lados. Y la carrera es contra ti mismo, contra el tiempo que tenías anteriormente. Entonces cuando uno corre así, como que corres más suelto, como que no te preocupas a qué ritmo va el otro y como que te relajas un poquito, ¿no? Y puedes correr mejor tu carrera, la carrera que tienes por delante. Así es, sin duda. Y ahorita decía, el único al que nos tenemos que comparar y tratar de imitar y seguir es a Jesús. Pero ¿sabes qué es? Que el otro día en la clase en el instituto bíblico donde doy clases, hablábamos precisamente un tema similar como de no compararte con los demás. Hablábamos del carácter y eso, ¿no? Entonces decíamos, al único, precisamente esto, que te puedes comparar es a Jesús. Pero fíjense que aún que todos tenemos el mismo llamado, como todos los hijos de Dios, tenemos el mismo llamado, la misma meta de llegar a la estatura del varón perfecto. Les decía, todos vamos a llegar de manera diferente y de forma diferente. Eso no quiere decir que todos tenemos que convertirnos en la misma persona, que todos vamos a ser iguales, robots, actuando y pensando de la misma manera. Les decía, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y les digo, y a mí me impresiona tanto que todos seamos tan diferentes. O sea, que todos podamos mostrar a Dios de una manera diferente. Ajá. Espero darme a entender con esto, pero tú y yo creo, conocemos al Señor, vivimos para Él, le servimos, estamos en la misma iglesia, en la misma ciudad, pero somos tan distintos. Y hay cosas que te admiro y quisiera ser como tú, y tal vez encuentres alguna cosa en mí así. Claro. Y todos ya como comunidad, como hijos de Dios,
porque también ahí adentro nos comparamos con tal predicador, con Marcos Witt, quiero hablar como él. Pero a lo que voy es que aún cuando todos tenemos la misma meta y el mismo estándar, todos lo vamos a mostrar y todos vamos a llegar ahí de manera diferente, porque a todos nosotros Dios nos hizo diferente y Él no espera que seamos iguales todos. Él quiere que seamos como Él, pero con ese toque, con esa esencia especial que me dio a mí de Dios, que nadie más tiene. La manera en que yo voy a amar a este mundo, la manera en que yo voy a mostrar a Jesús a este mundo, nadie más la tiene. Entonces, saber que tengo la meta, saber que mi meta es ser como Cristo, igual que la de todos los demás, me hace pensar y meditar mucho en eso, en que no tengo que ser igual a los demás, tengo que buscar mi propia esencia. Así es, y está bien chilo eso, porque cuando la Biblia habla de unidad en el pueblo de Dios, es respetando tu individualidad Sí. y tu carácter, el carácter que Dios te dio, ¿no? Es una unidad que respeta tu individualidad, no es una unidad que se impone sobre ti y trata de hacerte un robot igual a todos, sino habla de la unidad en el sentir que tenemos de las almas, en el sentir que tenemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y de amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Ahí va enfocada la unidad y todos, qué curada que uno se acepte, no en el sentido decadente de tus errores, Sí. sino acepte sus capacidades, en qué eres bueno, ¿no? Sí. Y que potencies esas cosas y no te estés martirizando por lo que no tienes. Que valores lo que tienes, que honres lo que tienes y perfecciones lo que Dios te ha dado, ¿no? Porque a lo mejor a alguien de baja estatura le puede gustar mucho el básquet, ¿no? Y admira a Kobe Bryant o a Michael Jordan, pero no va a poder llegar no tiene las capacidades para llegar a jugar básquetbol, ¿no? En ese nivel, pero tendrá otras capacidades. Por ejemplo, hay un jugador que se llama Carlos Vela y dice que es uno de los mejores jugadores de fútbol de México, y dice que él, en cuanto termina un partido, dice: no me hablen de fútbol, no me hablen porque no me gusta el fútbol, dice. O sea, así, a ese nivel. Dice que Carlos Vela dice que realmente él siempre quiso jugar básquetbol, pero es uno de los jugadores con más talento en México. Y de la historia estoy hablando, ¿eh? Y qué chistoso que él dice: yo salgo de la cancha y me puedes hablar de lo que tú quieras, menos de fútbol, dice. Él aceptó sus capacidades y se desarrolló en el lugar donde sus capacidades, donde él pudo potenciar sus habilidades y no se estuvo martirizando por lo que no pudo hacer. Y miren ahora quién es Carlos Vela. Sé que a ti no te gusta el fútbol, a mí tampoco, no mucho, pero he visto su historia. Entonces los que nos están viendo ahí, no se preocupen, hombre, si no te pareces a tal o no hablas como cual. Fíjate en cuáles son tus talentos, fíjate en ti, en lo que tienes, y a partir de ahí empieza a crecer. A partir de esas cosas que Dios te ha dado, esos talentos que tú tienes específicos, potencialos, desarrollalos y úsalos para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Así es. Y esa misma diversidad de la que tú hablas, que podríamos y deberíamos estar viendo en la iglesia, lo vemos a través de toda la historia. Lo vemos en la Biblia. Cada escritor de la palabra de Dios, en contextos bien distintos, en niveles sociales bien distintos, podríamos decir con maneras de pensar bien distintas, con perspectivas diferentes, pero ninguno se contradice. Hay una armonía, una unidad perfecta en toda esa diversidad. Fíjate en los apóstoles también, pescadores, recaudadores de impuestos, ¿qué era este otro? Médico. Y vemos esa diversidad donde todos son diferentes, pero me gusta decir, todos aportan algo que nadie más puede aportar, porque Dios te lo dio a ti, pues, tu esencia, la manera única y perfecta en la que Dios te diseñó a ti. Qué perrón que podamos descubrirla y explotarla. Qué impacto sería, ¿no?
aquí en la tierra, que cada cristiano podamos descubrir la esencia perfecta de Dios en nosotros, como Él nos diseñó perfectamente, explotarla, vivirla, sentirnos orgullosos, no avergonzarnos e impactar aquí el mundo, amar con todos esos recursos, amar a este mundo. Yo tuve muchas facetas cuando estaba... Amar a este mundo, no me lo saquen de contexto. Sí, amar a las personas, ¿no? Sí, amar a las personas sí. de este mundo. Sí, porque luego te van a Sí, sacar, te van a sí, sacar de... no. Son Ya expertos. estamos curados de espanto. Sí, te digo que cuando yo era adolescente, yo creo que estás en búsqueda, ¿no?, de tu identidad. Sí. Estás buscando qué te gusta, quién eres realmente, ¿no? Y todavía, ¿no?, de grande. Pero me acuerdo una anécdota que a mí me gustaba mucho un cantante que se llama Vico Sí. En aquel entonces rifaba, ¿no?, Vico Sí. Entonces estaba con unos amigos que yo siempre he admirado mucho, y ellos estaban diciendo que no les gustaba el rap ni el hip hop, que se le hacía un género pues muy zarra, que ni al caso, ¿no? Entonces yo los estaba escuchando hablar de música, las primeras conversaciones en las que yo estaba de música, como que me empezaba a gustar la música ahí. Y estaban hablando de música y decían que el hip hop, pues no, a ellos les gustaba el rock más pesado, y todo eso. Entonces me preguntan a mí, ¿no? Yo estaba ahí sentadito viendo para todas partes, así, un chamaquito como de 10, 11 años, ¿no? Y me preguntaron a mí, oye, ¿y a ti te gusta el hip hop? Me dijeron, ¿el rap? No, dije yo, no me gusta. A mí tampoco, ni al caso ese género, le dije. ¿Eso qué dijiste? ¿Eso qué? No. ¿Y qué cantantes escuchas? No, pues Vico Sí, le dije. Puta, me dijeron, pues sí, eso es rap, eso es hip hop, es el representante del hip hop aquí. Ah, neta, le digo. No, pues tampoco me gusta, no, yo creo que les dije así, pero por tratar de encajar, Sí. por tratar de pertenecer, de no salirme de no desentonar en el grupo de amigos, pues andaba ahí con cuidado, ¿no? Viendo cómo quedar bien o imitando cosas que pues, a lo mejor a mí no me gustaban, ¿no? Ya con el tiempo aprendes, ¿no? Y vas amando tu individualidad, vas amando quién eres y vas amando hasta contradecirnos. Si a alguien le gusta el rock y a ti no te gusta, decir lo que a ti te gusta, pues decir, Sin no, a miedo. mí, ajá, sin miedo. Y eso también lo podemos trasladar a los cristianos en el mundo secular, que a veces pueden esconder su fe Sí. para no desentonar en el grupo de amigos, pueden esconder sus principios para no ser señalados en la escuela, en el trabajo, donde quiera que anden. Y que es triste, es triste, y no se sientan mal si ustedes están en esa lucha o están pasando eso, pero O se sienten así. o se sienten así. Compartir. Pero no tengan miedo a decir soy cristiano, a decir creo en Dios. Yo tuve encuentros y agarrones con amigos una vez, en la universidad. Me acuerdo que después nos hicimos muy buenos amigos. Un compañero llegó y yo tenía un Nokia, los chiquitos que tenían la viborita nomás. Entonces en el Nokia me acuerdo que le podías poner una frase. Entonces esa frase yo le puse, yo amo a Dios. Entonces íbamos entrando, teníamos yo creo un día, 2 días de haber entrado a la escuela. Y pasó ese amigo y agarró mi celular, porque era medio atrabancado, así le valía queso. Agarró mi celular, lo prendió y vio que decía, yo amo a Dios. Entonces me dice, ¿amas a Dios? Me dice, porque así habla, ¿no? Saludos al Daniel ahí, si nos está viendo. ¿Amas a Dios? Me dice. Sí, le dije. No, yo bien así, bien seguro. Sí, le dije. Y me pregunta, ¿qué Dios? Me dice. Y yo le digo, Cristo, le digo. Entonces vuelve a ver el celular y me dice, Cristo no es Dios, me dice. Ay. Y pone el celular ahí otra vez y se va, ya no me dice nada. Ajá.
Y muchos de esos encuentros los tuve y a lo mejor personas lo están viviendo ahorita, cosas así, ¿no? Que ahorita me río y después fuimos muy buenos amigos y nos respetamos y todo. Pero cuántas personas por la burla, por la crítica, por el miedo al que dirán, esconden su fe y hasta quebrantan sus principios, ¿no? Por encajar en la bolita. Por encajar, así es. ¿Cuánto llevamos? Sí. 27 minutos. ¿Tú sigues? ¿De hablar? Sí. ¿Qué traes? ¿Andas bien cansado o qué? Sí, como que ahorita no ando hilando bien la cabeza. Y eso, cuéntanos qué tienes frente a la cámara. Desahógate. Desahógate. Si quieres, como vamos cerrando aquí para que se cierre como en unos 30, 35 minutos. Sí, sí quiero decir algo. Creo que tiene que ver. Quiero contar una historia mía. Dale, pues. Ey. ¿En qué terminaste? De que a veces... Para encajar, ¿verdad? Para encajar, ajá. Y fíjate que en la iglesia, ya volviendo o cerrando el círculo un poquito a la iglesia, a la iglesia, no a tu congregación, sino a, no sé, todo México o toda América, que es como que más común que sigamos cuentas de bandas de Estados Unidos, bandas de México, muchas bandas hispanas, pero que viven en México. La mayoría de los artistas viven en Estados Unidos, ¿no? Y te empiezas a comparar, ¿no? Empiezas a observar predicadores, los consideras exitosos, empiezas a observar cantantes y los consideras exitosos, empiezas a observar creadores de contenido, déjame englobarlo así, youtubers, tiktokeros, lo que sea, y que se ven exitosos. Entonces empiezas a comparar tu vida con la de ellos, empiezas a comparar las carreras, en qué punto van ellos y en qué punto vas tú, y te empiezas a agüitar. ¿No te ha pasado? A mí Sí, ¿cómo no? muchas veces me pasó, y quiero llegar a un punto donde quiero contarles una historia, pero muchas veces me pasó que me comparé con tal o cual hermano en la fe, a algunos conocidos y a algunos pues que nunca en mi vida he conocido, y me deprimía, me agüitaba y me decía: Dios, se me hace que yo nunca voy a lograr nada espectacular para ti. No usaba la palabra espectacular, usaba la palabra importante, yo nunca voy a lograr algo grande para ti. Pero en realidad lo que estaba tratando de decir o lo que estaba pensando es espectacular, porque nos gusta el espectáculo, nos Como gusta, que está haciendo, y porque yo no soy como él, ¿no? Así. sí, y nos gusta la fama. Creemos que porque alguien es muy famoso, pues es muy exitoso. Y puede ser, ¿no? Tiene sentido, pero a lo que voy es, quiero contarles la historia que ya conoces de cuando yo cumplí 20 años. ¿Te acuerdas? Sí. Desde chavalito crecimos en la iglesia y desde que tengo uso de razón, yo le decía: Señor, usa mi vida, quiero servirte, quiero dedicarte mi vida. Me acuerdo que le entregué mi vida a Jesús cuando tenía como 7, 8 años en el pueblo mágico de Álamos, bajo la administración o el servicio de Castillos del Rey. Muchas gracias por Castillos del Rey. Ese día, no me acuerdo de mi niñez casi, pero de ese día no me acuerdo, no se me olvida. Que yo recibí a Cristo en mi corazón, pasé al frente y como todos se cayeron para atrás, yo me tiré. Oye, yo recibí, tú qué bonito, ¿no? Yo recibí a Cristo en mi corazón un día que íbamos en un carro en una tormenta y cayó un rayo a un lado y me asusté. Neta.
de chiquito, ¿no? Y como que había escuchado las historias del infierno y todo de chiquito, entonces como que ahí me arrepiento, ¿no? Yo como de 5 o 6 años, pero como chistoso ahí. ¿Y? Y en ese día recibí a Cristo en mi corazón, crecí. Me acuerdo que a los 15 años recibí el bautismo del Espíritu Santo y me marcó para siempre. Más que nada, más o menos a los 14, 15 años, que yo empecé a buscar más al Espíritu Santo, a Dios, más intencionalmente y con más comprensión. Pues más y más decía, yo quiero servirte, me enamoré de Él, de pasar tiempo en su presencia, y me apasioné, me apasioné. Entonces mi oración era, Señor, úsame por favor, úsame ya, no quiero hacerme viejo. Y le decía, no quiero llegar a viejo para que me use. Dentro de mí yo me acuerdo que decía, quiero que la gente diga, mira el chamaquito tan chiquito y hace Yo milagros también. y Yo también pensaba así, predica, la neta. y predica. Y esa era mi oración, Ey, Señor. te comparabas con el niño predicador y decías, ya valió, Sí, decías, ¿no? sí. No, hombre, me sentía así comparado con el niño predicador. Y le decía, Señor, úsame por favor. Ah, entonces pasaron los años y cumplí 16, 17, 18, 19 y esa oración no cambiaba en mí. No cambiaba en mí. Y me acuerdo del día que cumplí 20 años. Fue yo creo que el día más depresivo de toda mi vida. No sé qué experiencia tengan los demás, pero sé que para algunos es depresivo en el sentido de, híjole, ya no tengo 10 y ya no soy chamaco, ya soy adulto y es un choque, ¿no? Pues a eso súmenle que yo sentí que ya estaba viejo y gran parte de mi cumpleaños lo pasé encerrado en una de las recámaras de la casa de mis papás, llorando, pero llorando con ganas, tirado en el piso, así a moco tendido, pataleando y diciéndole, Dios, ¿por qué? Ya cumplí 20, ya se me pasó el tiempo, ya es imposible que suceda lo que años te pedí. ¿Por qué no lo hiciste? Y me culpaba, decía, no me consagré lo suficiente, no busqué lo suficiente, no intenté lo suficiente, dejé que el pecado estuviera en mí. Y condenación, más coraje, más reclamo. Fue un momento emocional muy, muy fuerte en mi vida. Pero al mismo tiempo yo creo que fue un año, un par de aguas, dice un amigo. Fue un par de aguas porque ahí en ese berrinche, porque eso era, en la presencia de Dios. A propósito, puedes hacer berrinches en la presencia de Dios. Así es. Ese berrinche que yo tenía ahí, haz de cuenta que Dios me paró a ver, espérate, cálmate tantito. Así como cuando agarras a tu hijo, cálmate tantito, a ver, cálmate, a ver, ¿qué pasó? Y me acuerdo que Dios me dijo, entonces, ¿crees que ya se pasó el tiempo? Y me acuerdo que le respondí, sí, ya cumplí 20 años, ya no soy viejito, pero ya estoy grande, ya no voy a ser un chamaco, Ya no voy a ser el niño. el niño que Ajá. usaste tan impresionantemente. Entonces, ahí viene la pregunta que lo cambió todo. Sentí que Dios textualmente me preguntó, ¿por qué quieres que te use? Y me quedé un tiempo pues pensando. Y me atrevo tanto a decir que es Dios porque yo estaba haciendo un berrinche y de repente me frené porque, ¿cómo lo explico? Estabas en una emoción y totalmente te Sí, cambiaron todo me el mood. frenó así de, ¿cómo que por qué? Entonces empecé a pensar y le digo, pues Dios, porque te amo y porque quiero servirte. Y sentí que Dios me dijo, ¿seguro? ¿Por eso? Sí, Dios, te amo con todo mi corazón. Tú sabes que te amo y yo quería servirte. Por eso. Y me acuerdo que le dije, y porque quiero hacerte feliz. Eso le respondí, porque te amo y porque quiero hacerte feliz. Y ya seguí llorando un rato, insistiéndole a Dios en ese punto de quiero hacerte feliz, te amo. Así como casi yo lo intenté y tú no dejaste. Entonces, siguiente pregunta que cambió el juego de vuelta. Bueno, frase.
ah, sentí que me dijo, ok, porque quieres hacerme feliz. ¿Y qué si te dijera que lo que a mí más me va a hacer feliz es tenerte aquí, en este cuarto, con las rodillas dobladas, orando, pasando tiempo conmigo e intercediendo por muchos siervos que voy a usar en plataformas para alcanzar a miles, para tocar a miles? Y esa pregunta fue decisiva, fue el parteaguas, porque no supe qué responder. Me dijo, si yo te digo que eso es lo que me hace feliz, ¿aún quieres servirme? Y yo creo que fue cuando duré más tiempo así como que en shock, porque otra cosa por la que digo era Dios, porque me desnudó por completo mi alma. Se Entonces desarmó. me quedé así de pensando diciendo, ¿por qué estoy pensando esto? Y no sabía qué decir. Me quedé trabado por un buen rato. Ah, entonces el Señor me hizo darme cuenta mis motivaciones al momento de rogarle y decirle que me usara. Estuve un momento llorando otra vez y le dije, Señor, perdóname. Perdóname por favor por, por haber, por haber malentendido el que tú me usaras. Porque como que entendí todo, ¿no? Decía, tiene que haber gente que está orando por ellos. Y ellos, decía yo, no están haciendo la obra de Dios, no los está usando Dios. Todo eso de esas veces que te confronta tu vida todo en un momento. Entonces, pues lloré ahora arrepentido, avergonzado y le dije, Señor, perdóname, perdóname por favor por haber malentendido ah, el decir úsame, por haberlo comparado con escenarios, con plataformas, con fama, con cosas espectaculares. Ah, pero me acuerdo que llorando le dije, y ya me voy a poner emocionado, le dije, Señor, la respuesta es sí. En medio de todo esto que me siento avergonzado, de haber sido movido por vanidad, por querer figurar, en medio de todo esto, me doy cuenta que te amo con todo mi corazón. Eso sí es real. Y perdóname, y la respuesta es sí. Sí quiero que me uses, de todas maneras. Si esto es, esto quiere hacer. Y de ahí me acuerdo que tuve un momento tan bonito en su presencia, simplemente amándolo. No sé, como que ya de esas veces que, que, que cuando estás chiquito y haces berrinche y al final que ya nomás te abrazan y están ahí contigo. Así experimenté eso con el Señor. Y cuento esto, que tiene que ver con lo que tú decías, que creo que tiene mucho que ver porque crecemos en el ámbito cristiano y esto aplica yo creo en cualquier otro ámbito de la vida, pero cerrémoslo a este, comparándonos con los demás y viendo a otros cristianos que están logrando que están haciendo cosas muy espectaculares en el reino de Dios, grabando discos, juntando miles de personas en estadios, haciendo cosas muy impresionantes. Y comparamos eso o hacemos eso un sinónimo de ser usado por Dios. Yo estoy seguro, aunque no puedo contar ni decirte cómo, que durante ese tiempo Dios me usó y yo no me di cuenta. Claro. Dios me usó para su plan maestro de todo el mundo y yo ni me di cuenta. Él te está usando ahorita, Él nos está usando ahorita. Claro. Pero nosotros, por la vanidad, pienso yo, en mí fue vanidad, que nos cegamos, nos comparamos con los demás y mientras no estemos en el ojo del público, no estamos siendo exitosos, no estamos haciendo cosas grandes para Dios. Entonces, desde ese momento, Y cuando dices cosas grandes con todas las comillas del mundo, todas ¿no? las del mundo. Porque ayudar a una viejita en la calle es igual de grande que llenar un estadio de 50,000 personas, ¿no? Sí, sin duda, exactamente. Ah, pero desde ahí te digo, creo que Dios
Fue el mejor regalo de cumpleaños que pude haber recibido. Y me pongo a pensar, fíjate, todos esos, ¿qué quieres? 5 años que yo duré orando esto y clamando a Dios y en el altar tirado llorando y en mis tiempos devocionales llorando. Nunca Dios me dijo nada de esto. Nunca me confrontó. Pasaron 5 años en los que yo estuve orando por esto. Pero creo que fue un proceso en el que creció todo esto en mí. De repente, ¡pum!, Dios me detuvo. Te lo dijo cuando estabas listo. Y en su plan perfecto, exacto, me hizo darme cuenta de todo ese error en el que yo estaba y me hizo encarrilarme a decir, Dios, perdóname, o sea, no tengo que ir tras la fama, no tengo que ir tras el éxito, tras los estadios, tras las luces, tras las plataformas. Quiero ir tras tu corazón, sea lo que sea que te haga feliz. Si es estar aquí en mi iglesia sirviendo todos los días hasta que me muera, y no es una iglesia famosa, no es una iglesia enorme, aquí quiero estar causando ese impacto para el que me llamaste a hacer. Sí, qué perrón lo que dices, qué machín. Y es que la fama, el reconocimiento, las personas, los estadios llenos son una consecuencia, no el fin. Entonces, si mi motivación es la fama, si mis motivaciones son las consecuencias y mi fin no es agradar a Dios, no va a llegar a nada. Porque hay gente que es muy viral en el mundo temporal, pero que en el mundo espiritual nadie los conoce. Hay gente que es muy viral aquí en la tierra, en este mundo que podemos ver, en este mundo temporal que podemos percibir, pero en el mundo espiritual nadie los conoce, ¿no? Como cuando llegaron con el endemoniado, aquel, y no sé quiénes eran, y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que lo quisieron echar fuera. Ajá. Y el demonio les dijo, pues a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, qué chido es aprender a vernos con ojos espirituales y no con ojos temporales. Qué chido es aprender a vernos como nos mira Dios, desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva espiritual, y redefinir todos aquellos conceptos que tenemos, como el éxito, como el amor, como el grande que tú decías ahorita, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues en este proyecto del podcast estoy aprendiendo, porque no soy un máster, siempre voy a decir eso. Estoy aprendiendo que 66 vistas en YouTube es igual a 200,000 vistas en TikTok. Las almas valen igual. Y no nos debemos dejar guiar nosotros que estamos en este trabajo de las redes sociales por las cantidades en el mundo físico, menos en las redes sociales, ¿no? Sino por cómo Dios está tocando personas, así sean una o dos, a través de nuestros videos. Cómo hay personas, Levi, que nos comentan que que cuando escucharon algo que salió de nuestra boca, era lo que necesitaban escuchar. Que Dios confirmó algo que está tratando con una persona, y eso es más grande que los números. El que Dios esté tocando almas, el que Dios esté ministrando personas a través de una red como TikTok, donde suben bailecitos nomás y cosas así, es un gran milagro. Y creo que tenemos que darnos un aplauso y un abrazo a nosotros y decir, hey, cálmate, no ocupas 1,000,000, no ocupas 100,000, con que tuviste un comentario que a alguien tocó, que te baste eso, porque eso es grande en el reino de Dios. Ajá. Entonces, yo quiero aprender a verme con los ojos de Jesús, yo quiero aprender a verme desde una perspectiva atemporal, espiritual, y no temporal aquí, porque si yo me analizo a través de una perspectiva temporal, me voy a deprimir. No tengo dinero, se me está cayendo el pelo, me voy a quedar pelón, ¿no? No tengo la mejor forma física, no tengo las grandes cantidades de números en redes sociales, pero si analizo mi proceso individual, sin compararme con los demás, corriendo mi propia carrera con paciencia, yo veo a Dios diciendo, veo a Dios con una sonrisa en su rostro, y diciendo, síguele, hombre, ahí vas, eso, dale.
y puse una frase que así como el papá primerizo celebra los primeros pasos de su bebé, así Dios celebra los pequeños avances en nuestro proceso. Sí. Y nosotros, como lo dije en el podcast anterior, tenemos que celebrar el milímetro. El clip, si no lo han visto, vayan a TikTok a verlo, donde tú me estabas haciendo carrilla ahorita, donde estabas editando, donde digo, hey, cálmate, tranquilo, donde me lo digo a mí mismo. Ese clip, Levi, lo veo una y otra vez, me ministra. Ajá. Porque esa vez lo hice para mí, yo me lo estaba diciendo a mí, hey, tranquilo, soy muy desesperado yo. Y a veces yo me comparo, pero enorme, ¿no? Y yo me lo digo a mí mismo, cálmate, tranquilo, celebra el milímetro. Y ahora todos los días me lo digo, celebra el milímetro, tranquilo, no necesitas 1,000,000 de vistas, no necesitas que te estén entregando un trofeo por tal o cual. Mientras Dios tenga una sonrisa en su rostro con lo que estás haciendo, que Sí, te baste eso. exacto. Y que el mundo ruede. Exacto. Eso es todo. Y yo creo que Vivir para eso. Vivir para ponerle una sonrisa en la cara a Dios. Honrarlo, hacer hacer lo que sonría. Fíjate, le decía a mis alumnos yo, todos somos parte del plan divino de Dios. Todos tenemos un papel en esta obra de teatro gigante y todos somos importantes. Tanto el que está arriba del escenario hablando y lo están escuchando miles, como el que ha invertido horas orando por él, bendiciéndolo, enseñándole. Les decía a mis alumnos, admiraban, caíamos en la conclusión de que todos admirábamos en la clase mucho a Dante Gebel, independientemente de sus arranques. Lo admirábamos mucho y hablábamos del impacto en el mundo espiritual que él ha tenido. Cuántas personas no han conocido a Jesús a través de su ministerio. Y les decía yo, ¿cuántos conocen a su mamá? Nadie supo. Y les digo, ¿cuánto mérito creen que ella tiene en todo esto? Y nadie la conoce. Nadie la conoce. Entonces, yo creo que todos tenemos que simplemente, como te digo, eso cambió el juego para mí. Enfocarme en lo que tú has dicho, enfocarme en poner una sonrisa a Dios. Señor, quiero hacerte feliz. Me equivoqué, pensé que eso te iba a hacer feliz, así que corrí tras eso. Pero ahora que me has mostrado tu corazón, quiero hacer lo que sea que te... Y es más fácil, Sí. es más simple. No ir cuando te estás comparando y quieres correr y hacer y tener y conseguir y lograr, es bien cansado. Pero agradar el corazón de Dios es simple, es fácil. Mis hijos no tienen que hacer nada. Mi yugo es Hacerme fácil y feliz. ligera mi carga, dice. Esta semana, Vani, que pasó, en este evento del que hablábamos al principio, tenemos un concierto aquí en nuestra ciudad. Y fui a una oficina del municipio para que nos ayudaran en las instalaciones, todo eso, ¿no? Entonces fui y entré y me recibió una señorita como de 20 y tantos años y me dice, pásale, mira, siéntate aquí, ahorita va a venir la persona a la que estás esperando. Ok, muchas gracias, le dije, me quedé ahí parado y la vi que se fue y al rato regresó y llegó por mi espalda y se quita el cubrebocas y me dice, no me reconoce, ¿verdad? Y yo, híjole, pues se me hace conocida tu cara, la verdad sí se me hace conocida, pero no sabría decirte de dónde, de cuándo. Y me dice, no, sí, es que yo estaba muy chiquita, me dijo. Yo tenía como 14, 15 años cuando los conocí. Sí, le dije, ¿cómo? Es que se acuerda que hace muchos años hubo una inundación en Guatabampo, ahí en su casa, ahí en su iglesia. Me recibieron a mí y a mi familia y nos atendieron por varios días y la verdad, mi familia y yo toda nuestra vida hemos estado agradecidos con ustedes. Qué perrón. Y pues la verdad los queremos mucho. Y yo así de, yo no me acordaba pues de A nada la de torre. eso. Y fue en ese periodo cuando Ajá. yo no fui usado por Dios, ¿sabes cómo? Sí. Entonces esta semana me hizo tan feliz decir, Dios, ayúdame a seguir buscándote, a seguir amándote, a seguirme enfocando en amarte
y que vengan muchas más personas así. No porque, te prometo que no sentí nada de así, de, oh, yo la ayudo. No, me hizo pensar y decir, qué perrón es enfocarte en amar a Dios y dejar que Él impacte a otros a través de ti, sin que tú... Yo no hice nada. Teníamos las instalaciones, abrimos las puertas de nuestra casa también, nuestra casa particular, y recibimos gente, y miren los impactos que hicimos, y ahí precisamente con ella nos abrieron las puertas, recibimos cosas que no podíamos tener para el concierto, y tiene que ver con eso que pasó hace tantos años. Cuando Jesús buscó al Espíritu 40 días y 40 noches en el desierto, la Biblia dice que volvió en el poder del Espíritu. Ajá. Y la fama y el reconocimiento vinieron por consecuencia. Sí. Cuando la fama y el reconocimiento no son tu fin, cuando tu fin es el Espíritu, Sí. es agradar al Espíritu, todo eso viene por consecuencia. Sí. Porque no está en tu corazón. En un punto de mi vida yo sentí algo similar también, porque yo siempre he querido viajar y ir a muchas partes y andar de loco por todas partes. Y en algún punto de mi vida yo sentí a Dios diciéndome, suéltalo, suelta todo eso, deja de intentar hacerlo, deja de moverte y de frustrarte por eso. Y cuando sentí que lo solté, sentí a Dios diciéndome, todo eso lo vas a lograr. Porque como que cuando uno suelta las cosas y te dejas en las manos de Dios, Dios no es malo, Dios conoce también los deseos de tu corazón. Sí. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y qué chido que en el proceso de Dios, cuando tú trabajas para Dios, cuando tú sirves para Dios, Dios tiene detalles contigo. Dios está pendiente de tu corazón y te va, cuando tú te enfocas en eso, en agradar su corazón y en poner una sonrisa en Él y en el reino de Dios y su justicia, Dios va a tener detalles contigo. Pero necesitas entregar también en sus manos el control que crees tener de las cosas. Porque no tenemos el control de nada. Somos polvo tratando de sostenerse en el aire. Sí. Inevitablemente vamos a caer. Pero Dios tiene el control. En sus manos está el mundo, en sus manos está nuestra vida. Y tenemos que vivir confiados en eso. Y tenemos que descansar en su gracia y en su justicia, en su amor, y en que cualquier cosa que venga, Él nos va a dar la fuerza para superarlo, para atravesarlo, y la sabiduría para soportarlo. Sí. Estamos en sus manos y confiemos en Él. Descansemos. Descansemos en la misericordia y la gracia de Dios. Y creo que con eso podemos terminar. Sí, muchas gracias. Venía bien. Venía así como todo estresado. Esta noche llegan los misioneros y me faltan cosas que hacer y andaba corriendo y queriendo tener todo bajo control. Ajá. Pero ya me relajé. Así Si es. este podcast y esta plática fue nomás para relajarnos, para reenfocarnos, porque siento que cada vez que platicamos salgo reenfocado de Ándale. aquí. Si no es para nadie de ellos. Sí. Y no es más, es para que yo me reenfoque, para que tú te reenfoques. Digo, Dios, vale la pena. Sí, la neta que Ojalá sí. que puedan agarrar cosas también ustedes